Es un altísimo honor hacer la presentación de esta memorable conferencia magistral. El Ministerio de Cultura y el Teatro Nacional Eduardo Virto se complacen en presentarles esta conferencia, que es parte de toda una semana intensa de múltiples actividades por el Día del Músico. Permítanme decirles que esta conferencia magistral, titulada José de Jesús Ravelo, Juan Francisco García y Manuel Simó, padres de la música dominicana, va a ser presentada por el disertante, reconocido pianista, pedagogo musical y musicólogo Víctor Soñé del Monte, que marca con esta conferencia su primera aparición pública en el país luego de 2 décadas de ausencia. En los anales de la historia de la música dominicana, las preclaras figuras de los maestros José de Jesús Ravelo, Juan Francisco García y Manuel Simó se yerguen egregias sobre pedestales construidos de grandeza y gloria, cual titanes de inconmensurable trascendencia y proyección histórica, quienes desde las alturas de los cielos de nuestra patria nos guían trazando el camino a seguir con sus destellos de sabiduría y del deber cumplido, como vigilantes faros de luz, alumbrando el sendero de las presentes y futuras generaciones musicales del país. La pionera y portentosa obra cultural llevada a cabo por estos 3 consagrados maestros en bien del desarrollo y el avance de su querido país, y el ejemplo de virtud, laboriosidad e integridad humana que ellos encarnan, ofrecido a lo largo de sus fructíferas y abnegadas vidas, por su grandeza, serán siempre motivo de eterno agradecimiento por parte de su pueblo, al figurar como una deuda insaldable e impermutable en el lánguido peregrinar del tiempo. El maestro Ravelo se convirtió en la figura predominante del mundo musical dominicano de su tiempo. Su abnegada dedicación y entrega al servicio educativo, promoviendo con ahínco la pródiga diseminación del pan de la enseñanza musical a nuestras primeras generaciones musicales, es un aporte único que eleva su figura a un pedestal de preponderancia suprema en los anales de la historia de la música dominicana. Es este legado imperecedero el que esta noche queremos destacar para de una vez por todas exaltar su figura al justo lugar que los hechos y la historia le confieren. Pionero de la enseñanza musical dominicana, maestro de maestros, mentor de generaciones musicales, todo un legado pedagógico y educativo que lo convierte en el indiscutible padre de la educación musical dominicana. Juan Francisco García, padre del nacionalismo musical dominicano. Juan Francisco García, cariñosamente recordado por todos los que lo conocimos como Don Pancho. Figura pionera y única en la historia de la música dominicana, a quien le cabe el honor de ser, entre muchos otros, el primer compositor dominicano que incorpora ritmos folclóricos autóctonos del país en sus composiciones musicales, iniciando lo que se conoce en nuestra historia como el movimiento musical nacionalista dominicano, término universalmente utilizado en todos los países del civilizado mundo para designar la patriótica y pionera labor de exaltación de los valores musicales patrios que realizan los compositores que, como él, por primera vez elevan en sus respectivos países la riqueza de su folclore. A las formas y estructuras de la música académica y sinfónica, para de manera emblemática consolidar el legado musical de su pueblo,
e integrarlo a los estándares de estructura musical universalmente aceptados como clásicos. Creador de la primera sinfonía que figura en la literatura musical dominicana, la icónica Sinfonía Quisqueyana, obra cumbre del acervo musical nacional, compuesta por el maestro Juan Francisco García en el año 1935, con la cual sienta las bases que dan inicio al movimiento musical nacionalista en el país. Sinfonía en la cual incorpora por vez primera en la historia musical dominicana ritmos folclóricos autóctonos dominicanos como el merengue y la zarandunga, así como cánticos escuchados de los pregones callejeros. Este hecho histórico y pivotal en el desarrollo de nuestro quehacer cultural nacional marca a su vez el inicio de nuestra identidad musical como nación, al ser el maestro Juan Francisco García el primero que elevó nuestro folclore a la gran forma sinfónica, así como el pionero en academizar la música folclórica nacional y llevarla a las grandes formas de la composición musical universal. Hombre de gran solidez y profunda convicción patriótica, al igual que los otros dos pioneros, estudioso incansable y autodidacta, pensador de altos vuelos, innovador consumado de creativa fuente y de abnegados afanes, maestro de maestros, mentor de generaciones, pionero en elevar nuestros ritmos folclóricos autóctonos a composiciones musicales de corte académico. Obras de Don Pancho, las cuales figuran hoy, por su relevancia artística e importancia histórica, como tesoros de gran valor cultural nacional y de la humanidad. Figurando asimismo el maestro Pancho García como una de las figuras cumbres de la historia de la música dominicana, así como uno de los más altos representantes culturales del sentimiento patriótico nacional. Es este legado imperecedero el que esta noche queremos destacar para de una vez por todas exaltar su figura al justo lugar que los hechos y la historia le confieren. Por lo tanto, la trascendencia de su legado artístico y cultural lo convierte en el indiscutible padre del nacionalismo musical dominicano. La Sinfonía Quisqueyana marca el comienzo de una nueva etapa en la vida musical del país. García ha señalado la ruta y ha acertado plenamente en el camino a seguir. Manuel Simó, padre de la música moderna dominicana. Con ayuda de una beca del gobierno dominicano, lo siguió a Uruguay, estudiando por 4 años más como alumno suyo en el prestigioso Conservatorio Collier de Montevideo, hasta graduarse de composición musical en dicho conservatorio en el año 1951. Este hecho marcó un nuevo rumbo en la historia musical dominicana, ya que ponía punto final al florecimiento del autodidactismo musical en nuestro medio, al figurar el maestro Simó como el primer compositor dominicano que se formaba académicamente. Al graduarse 4 años después, regresa al país, en donde inicia una de las más fecundas y trascendentales labores artísticas y pedagógicas de nuestra historia, como el primer dominicano graduado como compositor, como el primer dominicano nombrado director titular de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, como el profesor que fundó la Cátedra de Composición Musical en el Conservatorio Nacional de Música, y como el primer compositor dominicano que utilizó en sus composiciones las nuevas técnicas modernas de composición musical surgidas a principios del siglo XX, con lo cual figura ante la historia como el indiscutible padre de la música moderna dominicana.
Realmente he quedado impactado con esta conferencia. Creo que debía pasearse por todo el país, como yo lo recomendé al Ministerio de Cultura, que Del Monte debía ser, dentro del corredor cultural, el gran conferencista sobre la música dominicana. Me enseñó también un programa que tiene de otras conferencias, exposiciones y videos, pero todo mi respaldo para que eso se convierta en una realidad y que podamos nosotros conocer a nuestros grandes compositores y conocer sus piezas también, que es algo valioso. Gracias a Víctor por esta maravilla, por exaltar a toda esta gente que realmente lo merece. Pienso que a veces se exalta lo que no se debería, y cuando hace falta hacer cosas como esta, entonces tiene como poca acogida la historia, ¿no? Fue gratísimo para mí ver cómo las figuras de estos maestros fue exaltada esta noche, porque la primera vez que me puse en contacto con la música de Juan Francisco García fue un ballet montado por Carlos Beitía, y dio gusto cómo la danza clásica se podía perfectamente unir a la música de este hombre. Hombre así. Y yo no, ella vino porque sabe que su papá era dominicano, el resto de su familia era cubana. El padre y mi mamá eran